Hola, mi nombre es Lisa Dayana Peñariza y el día de hoy vamos a marcar un tema muy especial. Vamos a hablar acerca de los cambios del estado de la materia. A continuación tenemos que, para comprender esto, sucede que cuando la materia pasa de un estado a otro se produce un cambio de estado. Y para esto, estos cambios pueden ser, por ejemplo, de sólido a líquido, de líquido a sólido o de líquido a gas. Antes de empezar, necesitamos comprender qué materia o qué área es la que va a fundamentar el tema de trabajo a realizar. En este caso, son las ciencias naturales para grado segundo, que según su deber número 2, el niño debe comprender que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados: sólido, líquido y por último gaseoso. La página interactiva concurso.nike.mec.es, en el cual nos muestra en este menú desplegado de aquí arriba cómo es que se dan esos estados de la materia. El primer estado de la materia que observamos es el estado sólido. Los sólidos se caracterizan por tener una forma y volumen constantes, teniendo en cuenta que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Para esto se debe tener en cuenta que las partículas que los conforman están unidas por una fuerza de atracción grande, de modo que ocupan posiciones casi fijas, así como lo muestra en la imagen. Estas partículas se comprimen a una temperatura bajo 0 grados que hace que se solidifique y se mantenga en este orden constante. Como segundo estado tenemos el estado líquido. Dentro de esto, los líquidos, al igual que los sólidos, tienen volumen constante. Es decir, en estos líquidos las partículas están unidas por una fuerza de atracción menores que en los sólidos, y por esta razón las partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad. Es decir, que estas características le otorgan al estado líquido sus propiedades de fluidez y sus propiedades de viscosidad bajo una temperatura mayor o superior a 0 grados que no sobrepase los 10 grados centígrados, tal cual como se ve en la imagen. Por último, encontramos el estado gaseoso, que según esto los gases, igual que los líquidos, no tienen forma fija, pero a diferencia de estos, su volumen tampoco es fijo. También son fluidos como los líquidos. La característica de ellos es que la fuerza que mantiene unidas las partículas son bastante pequeñas. En un gas, el número de partículas por unidad de volumen es también muy pequeño. Es así como vemos que en la imagen cada una de esas partículas se disparan a una temperatura mayor de 0 grados que no sobrepasa los 10 grados centígrados, y para lo cual esto le otorga sus propiedades de expansibilidad y comprensibilidad, tal cual como se muestra en la imagen. En la siguiente gráfica vemos cómo cada uno de estos estados de la materia se convierte a otro de manera inversa o de manera directa. Para entender esto mucho más fácil tenemos los siguientes gráficos. Cuando tenemos un estado sólido, para convertirse en estado gaseoso, a este proceso le llamamos sublimación, y el estado inverso es la cristalización. Esta sublimación se da a través de la disminución de la temperatura, y que por el contrario la cristalización se da tras el aumento de la misma temperatura. Ahora veamos qué pasa cuando del estado gaseoso se pasa a un estado líquido. A este fenómeno le llamamos condensación, y este se da a través de la disminución de la temperatura. Por ejemplo, cuando tú guardas agua dentro del congelador y después la sacas, esta se reposa y asimismo la cristalización que se había formado empieza a convertirse en agua. Y por eso decimos que las botellas de agua sudan cuando se retiran o cuando se sacan del frío y se pasan al calor. Y la situación inversa que se da a esto es la ebullición, por la cual cuando hervimos agua observamos que de la superficie empieza a salir todo el vapor. Por último, encontramos el estado líquido al estado sólido, al cual a este fenómeno se le reconoce como solidificación y se da por estas mismas partículas que se comprimen, es decir, cuando colocamos dentro del congelador el agua y esta en cuestión de horas comienza a solidificar por esas partículas que se comprimen. El caso inverso de sólido a líquido se da tras la fusión. En este encontramos la evaporización o el derretimiento del estado sólido al estado líquido. Así observamos cómo cuando dejamos un trozo de hielo fuera de la nevera, la disminución del calor hará que se convierta en líquido. Para finalizar, podemos volvernos a la página de concurso.ignice.mec.es para poder descubrir las actividades finales que hay para poder repasar los temas aprendidos. Entonces encontramos como primera actividad un completa el texto, el cual dice: al calentar un sólido se transforma en líquido. Este cambio se denomina como
fusión. El punto de función es la temperatura a la que ocurre dicho proceso. Al subir la temperatura de un líquido, se alcanza un punto en el que se forman las burbujas de vapor en su interior. Este es el punto de ebullición. Y en este punto la temperatura del líquido permanece en una situación constante. Aquí tenemos la opción de pistas y aquí la opción de corregir. Vamos a ver nuestro puntaje. Has obtenido una puntuación de 100 puntos. Ok. Y acá abajo, en la segunda fase, podemos ver cómo clasificamos cada uno de los elementos que distinguen y caracterizan a esos tres estados de la materia. Entonces, únicamente desplazamos cada uno de esos elementos hacia el cuadro correspondiente. Y por último, vamos a corregir. Dentro de eso encontramos que hay dos características incorrectas que no corresponden a los estados de la materia en que están colocadas. Entonces, será cuestión de que tú descubras cuáles son esas características que están incorrectas. Por último, nos desplazaremos a esta página mundoprimaria.com, en el cual podemos observar el tema de materia y energía, en el cual daremos clic. En ella encontraremos un montón de juegos y actividades en las que podremos desarrollar para afianzar los presaberes. Observamos el de estados de la materia. Ahora, para finalizar, observaremos esta página interactiva con la cual podemos observar lo que aprendimos. Dentro de esto dice, ¿cuáles de esos elementos son materia? Arrastramos el contenedor al contenedor, la respuesta es correcta. Entonces observamos que las plumas, la lana, la madera, el agua, el aire y ya. Ahora encontramos que dice que haz clic sobre el estado en el que se encuentra la lava de un volcán. Este se encuentra en estado líquido. Una porción de un tipo de materia es una sustancia, un líquido, un gas o un nutriente. Una sustancia. Una sustancia. Ok, aquí nos toca arrastrar el cuadro en el que estado se encuentra la naturaleza y los siguientes elementos. Okay. El nitrógeno en estado gaseoso, el vinagre en estado líquido, el carbón en estado sólido, por último madera en estado sólido. Aquí dice, ¿con qué sustancia ha sido fabricado ese objeto? Con hierro. ¿Cuáles son los estados de la materia? Haz clic en la respuesta correcta. Rompible, reemplible, sabemos que no. Duro, blando, firme y elástico, sólido, líquido y por último gaseoso. Haz clic sobre el estado en el que se encuentra el oro de una pulsera en estado sólido. En fin, muchas más actividades que vas a poder desarrollar para poder poner a prueba tus conocimientos acerca de los estados de la materia. Espero que hayas disfrutado mucho el video y que te haya servido demasiado y que hayas podido aprender acerca sobre los estados de la materia. Nos vemos en una próxima. Adiós.